felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Pues bienvenidos y bienvenidas todas una noche más a este decreto que hacía yo referencia al COVID hace un momento, y este decreto quiero recordar a todos que empezó como el decreto nuestro de cada día, porque cada día había un decreto en la pandemia. Entonces por eso es el nombre de este programa, para los nuevos que nos acuerden, y ya llevamos aquí muchas semanas. Hoy, independientemente de que la actualidad nos esté comiendo, queremos entender y queremos hablar de Groenlandia, porque de repente una isla a la que nadie le echaba cuentas ha interrumpido en la geopolítica mundial como una protagonista de primera orden, con pues con todo lo que conlleva hablar de Groenlandia, llevando a hablar de la política exterior de Donald Trump y de todo lo que está pasando, porque hoy, por ejemplo, yo he visto al secretario general de la OTAN, si no me equivoco, hacer unas declaraciones bastante interesantes del foro de Davos, que creo que también podríamos hablar aquí. Total, que vamos a hablar de geopolítica, que vamos a hablar de seguridad mundial, que vamos a hablar del nuevo orden, y para eso tenemos un invitado muy especial al que yo le quiero agradecer muchísimo, que es Manuel Ruiz, que está aquí con nosotros. Él es ex militar, ex capitán de navío, y está aquí como experto en la materia de seguridad. Y tenemos también a nuestros contertulios habituales, que es Roberto Tornavina. Buenas noches. Hola, buenas noches, Nuria. Manuel, por supuesto, buenas noches. Y Luis Artigue, buenas noches. Buenas noches. Y tengo a Nuria por ahí, que está intentando conectarse, pero la verdad es que aquí tenemos serios problemas de conecte básicamente por todo lo que por los problemas que está habiendo con la lluvia y demás. Pero en cuanto Nuria se pueda conectar, se conectará. Voy al caso. Manuel, explícanos por qué de repente Groenlandia está en el centro de nuestras vidas y parecen ser, que pueden ser, o que no lo será, pero que algunos, el detonante de un gran conflicto que incluso podría llevar a la disolución de la OTAN, claro, porque sí, porque entre socios están ahí a la gresca. Manuel, tú ya es la palabra, explícanos un poco para ponernos en el carril de qué es lo que estamos viendo y qué está pasando. Bien, bueno, muchas gracias por admitirme a este debate, pero quiero aclarar que aunque soy exmilitar, no soy experto en geopolítica. Es decir, voy a tratar de aportar mi modesto conocimiento y mi parecer sobre este asunto. Entonces, en primer lugar, como todo el mundo sabe, Groenlandia ocupa un papel especial por su situación en el Ártico y el acceso del tráfico marítimo al Ártico, es decir, desde el Pacífico a través del estrecho de Bering, se puede pasar al Ártico y del Ártico entrar de nuevo al Atlántico, siguiendo dos rutas, una por la costa ártica de Rusia y otra a través de Canadá. Eso facilitaría cada vez más el paso de unidades de barcos comerciales y, por tanto, disminuiría una ruta, entra en competencia con el paso por el canal de Suez y otra por el canal de Panamá, ahorrándose, por tanto, medios económicos y tiempo en el tráfico marítimo. A medida que se produce el deshielo, que va increciendo con el cambio climático, el interés por el Ártico crece por su posición tanto en el tráfico marítimo y también por las materias primas, petróleo, la lucha por el control de las fuentes de energía y de materiales especiales para las nuevas tecnologías, es decir, las famosas tierras raras. En definitiva, en la crisis yo creo que aparece por la misma razón que se ha iniciado con el ataque de Estados Unidos a
a Venezuela y el secuestro del presidente Maduro es el intento de pasar a ser de tener una cierta hegemonía a tener una hegemonía prácticamente total. Estamos en una situación, en mi opinión, parecida a los años 30. Esto me recuerda un poco la película del gran dictador de Charles Chaplin, cada vez que veo a ese fantoche en la tele. Entonces la situación es peligrosa. Yo creo que eso se ha dado cuenta incluso hasta un socio tan próximo a Estados Unidos como es Canadá, que de hecho está preparando ya la resistencia ante una hipotética invasión de Estados Unidos. Saben que no pueden resistir, pero incluso están planteando entre uno de sus estudios es la resistencia interior, o sea, la resistencia de una organización clandestina de comandos. Claro, esto es tremendo. Que un país como Canadá se plantee la hipótesis de que puede ser invadida militarmente por Estados Unidos y que como hipótesis hay que empezar a hacer estudios teóricos, en fin, no es una cosa inminente, pero ya eso tiene un peso enorme y creo que Europa debería tomar buena nota de la actitud de Canadá, que en mi opinión es, en fin, conocen bien a su vecino y tampoco se puede opinar que el gobierno actual de Canadá es un gobierno extremista o alarmista en absoluto, ¿no? Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que la OTAN, en mi opinión, ha muerto. O sea, no hay que esperar ya a su acta de Trump. Ya ha dejado claro que si uno tiene una alianza que debe protegerla y de pronto es esa alianza el que manda, que es el presidente de los Estados Unidos, como mando supremo militar de Estados Unidos, lo es también de hecho de facto de la alianza, que amenaza como militarmente. Se ha muerto. Ahora el problema es cómo ir evolucionando todo esto. Ese cadáver, si quieren resucitarlo o embalsamarlo, como así, para seguir convenciéndonos de que somos socios, ¿no? Esto es imposible seguir siendo socios en esa situación. La amenaza se materializa, pero lo importante ahora, en mi opinión, es la reacción que tenga de defensa la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea debe actuar, en mi opinión, unida, acelerar el proceso de unificación política. La amenaza no es, como nos quieren hacer creer, Rusia. Putin no es ningún angelito, pero en fin, hay que sopesar el peso de Rusia en la economía mundial es mínimo, tiene un Producto Interior Bruto un poco superior al de Italia. Europa es normalmente más poderosa desde el punto de vista económico y militarmente, pues las inversiones, el gasto en defensa de toda la Europa, sumando sus capacidades individuales, es enormemente superior al de Rusia. Rusia, su potencia es disuasiva. Es decir, disuasiva, tiene una potencia nuclear brutal, pero sabe que no puede utilizarlo porque sería una destrucción mutua asegurada, pero eso le garantiza que no va a ser atacada hasta el punto de que su supervivencia como Estado esté en peligro. Eso sabe que no va a ocurrir por el poder atómico que tiene, pero tampoco tiene poder suficiente en medios convencionales para atacar a Europa. De hecho, está teniendo grandes dificultades para conquistar el territorio ocupado en Ucrania, lo que indica que sus posibilidades de atacar Europa pues, son absurdas. Eso no parece que eso entre las intenciones de Rusia, porque sería inviable. Por tanto, nuestro auténtico enemigo es el que nos amenaza. Y quien nos amenaza en estos momentos no es Rusia, es Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos. Y la situación es muy grave y Europa debe reaccionar. Esa es mi opinión. Nuria, bienvenida, que no te he visto antes. Hola. Sí, se me pega todo el rato esto.
Súper interesante. ¿Quién quiere empezar? Yo creo que el tema de que la OTAN está muerta y solo hay que enterrarla, creo que es un tema muy, muy candente. Entonces, os doy una pequeña pincelada porque estamos teniendo un pequeño problemita con el directo y lo estamos intentando arreglar. Pues yo mismo, Luis, tú mismo. De lo que he escuchado, muy instructivo, Manuel. Encantados de aprender. Tengo una pregunta. ¿Y no será Putin quien le ha no sé si enseñado, pero mostrado el camino a Donald Trump a ser un abusón geopolítico? ¿Y no será quien le ha mostrado que cargarse a la OTAN es bueno para sus intereses, etcétera? O sea, previamente Vladimir Putin ha hecho lo que estamos comentando en Groenlandia, en Ucrania. ¿No habrá sido la guerra de Ucrania un laboratorio para un nuevo puzzle geopolítico? Bueno, Me gustaría entrar al asunto, Nuria, si me permites. Perdón, que estaba silenciada, que parezco nueva. Adelante, sí. Perdona. No, digo un poco por responder la pregunta que hace Luis, que imagino que la hace abierta para que la respondamos todos los contertulios. Yo, abundando en lo que ha planteado Manuel, que aunque él se haya quitado un poco cartel de experto, es un experto. Yo le he leído bastantes artículos y doy fe que es un experto en la materia, aunque es verdad que no todos los militares hacen de todo, ¿no? De hecho, hay muchos cuerpos y muchas especializaciones. Pero ha señalado, de hecho, en ese conocimiento que tiene, es decir, los 3 aspectos fundamentales del problema de Groenlandia. Y que luego al final diré por qué no. Es decir, la respuesta a Luis le anticipo, no estoy de acuerdo. Es decir, Trump no necesita que Putin ni que nadie le diga, ni le indique, ni le anime. Él se anima solo y tiene unos objetivos muy determinados que a veces son contrarios, de hecho, a los que pueda tener Putin. Lo primero es la cuestión geoestratégica, el lugar que ocupa en el globo terráqueo, ¿no? Groenlandia, y que eso pues no es modificable, ¿no? Lo que sí es modificable es quién impera y quién gobierna ese lugar, ¿no? Ese territorio. Hay que recordar, como ha señalado Manuel, y yo pongo el dato concreto de que el estrecho de Bering creo que tiene unos 80-85 kilómetros. Es mucho más ancho que el estrecho de Gibraltar, pero 80, 85, 90 kilómetros no es nada. Claro, la otra frontera, el otro lado del estrecho de Bering es Rusia. Entonces, ¿por qué van contra los intereses de Putin? Y que efectivamente Putin no es ningún angelito ni nada que se le parezca. Es un oligarca, jefe de oligarcas, que eso en términos de Cosa Nostra es capo di capi. Bueno, es decir, la guerra de Ucrania, uno de sus elementos fundamentales, no cabe duda, que es que la frontera este de Ucrania es la frontera oeste de Rusia. Y a ningún país le apetece que le pongan misiles, ni cabezas nucleares, ni no sé qué militar en las puertas de tu casa, ¿no? Es decir, si a Estados Unidos le pusiesen en la frontera norte de México o en la frontera sur de Canadá, pues elementos militares de China o de Rusia, pues solo hay que recordar el año 61, creo que fue, ¿no? Cuando la crisis de los misiles en Cuba y la que estuvo a punto de liarse. Por lo tanto, por ese aspecto, no es Putin el animador, no es el fans de Trump. Segundo, lo que ha planteado de las materias primas, las materias críticas, que es como se las llama, ¿no? Las materias fundamentales para poner en marcha nuevas tecnologías, y esa es una guerra que hay entre China y Estados Unidos desde hace ya tiempo. Pues efectivamente, Groenlandia es rica en esas materias fundamentales para el tema de los microchips y para toda esta carrera tecnológica que parece ser va en cabeza China, ¿no? Que es una de las cosas que le duele a Estados Unidos, no solo a Trump, no solo a la administración Trump. Esto viene de lejos, y recordar que Obama fue el primer presidente de Estados Unidos que empezó con la cantinela de que la OTAN los aliados de la OTAN tenían que incrementar sus presupuestos militares al 2%. Es
ya Putin, Trump, pues lo ha subido al 5. Por lo tanto, tenemos una cuestión de materias primas que es coincidente, como decía Manuel, con el tema de Venezuela, ¿no? Y luego un tercer elemento que quiero añadir, que es respecto al petróleo y al gas, la comunidad groenlandesa, que tiene cierta autonomía, digamos que para entendernos, aunque no es así, sería como una comunidad autónoma española respecto a Dinamarca, tiene su propio gobierno, tiene su cierto grado de autonomía, pero Dinamarca ha explotado los recursos y explota los recursos gasísticos y petrolíferos de Groenlandia, que es verdad que sus yacimientos no están explotados, es decir, tiene yacimientos, tiene petróleo, tiene gas, pero está por explotar, ¿no? ¿Por qué no se explota de forma intensiva o de forma como quisiera hacer Trump? Pues porque las autoridades groenlandesas ponen reparos y Dinamarca respeta, hasta cierto punto, respeta los reparos que las autoridades groenlandesas ponen a la explotación masiva de sus recursos. Claro, eso es lo que Trump pretende dinamitar. Si él se hace con Groenlandia, los groenlandeses van a volver a los iglúes y a transitar con los trineos y los perros, porque desde luego Trump no va a respetar en ningún caso las contemporizaciones que Dinamarca sí está respetando. Y me parece que, bueno, Manuel ha hecho esta exposición que yo pretendo complementar con estos comentarios que creo que desmontan o por lo menos niegan, ¿no?, que Putin pueda estar coaligado con Trump. ¿Qué pasa? Y termino, que el gran riesgo, eso es cierto, y tiene razón el presidente canadiense, es que habría que hacer una alianza frente a Estados Unidos. Otra cosa es que Estados Unidos consiga una alianza con Rusia y China. Y estaríamos entre un eje del mal, estilo Segunda Guerra Mundial, y cuidado, porque que Europa reaccione militarmente, su industria, etcétera, etcétera, puede llevar décadas y no es tan fácil, no es un interruptor que apretas ahora y se enciende la luz. Luis, Nuria, ¿quién quiere? Luis, porque Luis, Nuria, aprovecha que tienes cobertura. Venga, Nuria. A ver, sí. A ver, yo lo que veo aquí, por un lado coincido con los ponentes, los contertulios que ya han hablado. Por un lado hay una cuestión estratégica de Groenlandia, estratégica que pasa por un eje de defensa para la OTAN, ¿vale? Y por otro, evidentemente hay unos ciertos intereses económicos por parte de Estados Unidos relativos a materias primas con la industria tecnológica. A mí, sinceramente, lo que me haría mucha gracia es ver cómo Estados Unidos se podría llegar a aliar en un momento dado con Rusia y con China, enemigos acérrimos de Estados Unidos de toda la vida. Lo que pasa que, claro, los intereses económicos y en un momento determinado estratégicos podrían llegar a ser lo que hiciera que fueran buenos compañeros de cama, ¿no? Pero vamos, fundamentalmente yo lo que creo es que es una cuestión más de tipo estratégico, de territorio, que cualquier otra cosa. Luis, luego dejamos que Manuel nos conteste. Gracias. Bueno, déjame un momento, Luis, antes de nada, que le dé la bienvenida, que hemos tenido un pequeño problema con el YouTube, pero ya estamos en el aire en YouTube. Saludo a toda la afición que nos estaba viendo, que nos hemos tenido un pequeño retraso con la conexión, pero ya estamos en directo en YouTube. Y aprovecho para decir que también estamos en directo en Twitch y a través de la aplicación de DLV Radio, en la página de dlvradio.es, ahí siempre en directo. Luis, tu turno. Bien, pues en primer lugar, agradecer a Manuel en su condición de experto. Como no hemos hablado otras veces, quede claro que yo soy el buzón de la mesa. En segundo lugar, agradecer también el comentario de Roberto y un matiz. Yo lo que quería decir era que a mí me parece, y lo hago en pregunta, que no se había dado en época contemporánea lo de utilizar el peso militar para hacer lo que te salga de los huevos, y el que lo ha hecho en primer lugar es Putin, y parece que esto está tomando buena nota Donald Trump, porque lo que viene a hacer es, bueno, pues si tú te quedas con Ucrania, ¿por qué no yo con Groenlandia? Porque es que me vendría bien por todos los asuntos que estáis diciendo,
por tema geopolítico, por las tierras raras, por lo que alucino es con la pasividad. Todavía hay en Occidente, desde luego en España, hay una posición muy happy flower de aquí hay que hacer el amor y no la guerra, somos muy pacifistas, y también hay otro espíritu de qué huevos tiene Trump, una cierta admiración sin darnos cuenta que esto es un peligro mortal para nuestro modus vivendi, porque en ningún caso se ha dicho, vale, necesito esto, pero él primero pone aranceles, primero se salta toda la legalidad internacional y quita a un presidente sin juicio ni jurado, primero tira misiles a supuestas barcas, o sea, en ningún caso lo hace como se debiera hacer en zona civilizada. Y después ya dice, ahora vamos a negociar cuando tiene acojonado a todo el mundo. Entonces, ese es el asunto. Es que me parece un matón, y el matón previo lo ha sido Putin, y estamos en un nuevo orden mundial en el sentido de una nueva forma de hacer las cosas que se parece bastante a la Edad Media, que asusta un poco, pero lo más alucinante es que la gente no lo ve venir. Yo no paro de hablar de esto. Mi última novela, Transilvania, parte de la gente, es como si fuera un visionario. Yo esto, sin embargo, sí que lo veía venir. O sea, en un país donde las elecciones se compran y se venden, y así son Rusia y así son Estados Unidos, ¿qué más da la ley? ¿Qué más da el orden internacional? Si tengo el poder militar, todo lo demás da igual. ¿Por qué nosotros, sin embargo, hemos renunciado a lo militar como valor? Bueno, Manuel, tienes unas cuantas preguntas para contestar. Tienes el micro muteado, así que ya puedes estar. La palabra es tuya y puedes ir contestando en el orden que más rabia te dé. Bueno, vamos a ver. El análisis que ha hecho Roberto Navira lo comparto plenamente. Creo que ha explicado muy claramente la situación. De hecho, la guerra de Ucrania se viene originando desde el 2014. Es decir, que no es una decisión de Putin, por supuesto, condenable, la invasión de Ucrania, pero es que, vamos, es como le pasó a Estados Unidos cuando le pusieron, la Unión Soviética le puso misiles allí en Cuba, es inaceptable. Entonces, pues para ellos es una amenaza inadmisible, porque poner misiles de la OTAN en Ucrania a 15 minutos de vuelo de Moscú, pues eso no pueden aceptar. Que eso es lógico lo que ocurrió, pero debía haber resuelto por otros mecanismos y no por una invasión militar con todas las consecuencias que ha habido. Eso es lo referente al tema de la guerra de Ucrania. También se ha mencionado, voy a un poco a responder en general, si os parece, se ha mencionado la posibilidad de una alianza Estados Unidos, China, Rusia. Una alianza general lo veo muy difícil. Lo que sí es posible es que haya una convergencia de intereses y se repartan el mundo. E incluso puedan ocurrir cosas impredecibles actualmente, pero por poner una analogía, como ocurrió previamente a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que se alíen Hitler y Stalin y se repartan Polonia, pues cosas de ese estilo podrían ocurrir. Es decir, aunque haya una contraposición, puede haber una convergencia de interés en momentos determinados para asuntos determinados. Entonces, no veo una alianza estratégica entre los tres, pero sí que se repartan de alguna forma el mundo, puede ocurrir, y de hecho yo creo que ya hay síntomas de ello. A ambos les va a interesar cargarse a la Unión Europea, o sea, trocearla y debilitarla, que es lo que está moviendo tanto a Putin como a Trump. Entonces, la situación tal como está es ¿qué va a hacer la Unión Europea? ¿Va a recular? Esa es la clave. Claro, eso es lo que yo te quería preguntar, Manuel. ¿Qué tendría que pasar en la Unión Europea para que no fuéramos a la desintegración de la Unión Europea y al fin del proyecto, que yo creo que era un proyecto el mejor del mundo para mí, la verdad, democráticamente hablando y socialmente hablando? ¿Qué tendría que pasar para que esto no entre en el bucle final
o perdiera toda su esencia, ¿no? Dejáramos de ser la Unión Europea para ser pues lo que había sido al principio, pues un grupo de gente que no tiene aranceles y que se dedica a la compra-venta de productos y poco más. Yo quiero aclarar que, aunque soy exmilitar, soy antimilitarista, en el sentido de, es decir, que no creo en el militarismo. Los ejércitos están para estar subordinados al poder civil, que es el que debe tomar las decisiones, y es un instrumento más de la política de un gobierno, utilizar a los medios materiales que tiene a su alcance. El ejército, pues, un instrumento más. Entonces, el rearme, o sea, la necesidad del ejército sí, es evidente. ¿No? Nadie se le ocurre dejar la puerta de su casa abierta, pone una cerradura, en fin, utiliza una llave para poder entrar. Entonces, un país necesita, o una coalición de países, o la Unión Europea necesita asegurar su defensa ante un ataque exterior, tiene que tener capacidad de disuasión. Una cosa es tener capacidad de disuasión y otra cosa es un rearme al que nos empuja a Estados Unidos para que llenemos los bolsillos de sus industrias de armamento, porque el armamento, prácticamente casi todas las inversiones de armamento, al final, la mayor parte van a parar a Estados Unidos, la compra de armamento. Y encima un armamento que para Europa tiene muchas dificultades de uso en caso de conflicto, porque la llave, por ejemplo, de la utilización de muchos sistemas, tanto navales como aéreos, está en manos de las fabricantes, de la Lockheed y de otras compañías que tienen el código fuente es de ellos y es secreto, es decir, que pueden cerrar el grifo e inutilizar los sistemas de armas. Eso es muy peligroso. Por otra parte, amenazas potenciales que pueda haber, pongámonos por caso, un aliado clarísimo de Estados Unidos y que coincide en sus intereses, es Marruecos, lo tenemos ahí al lado. Me refiero al régimen de Marruecos, no me refiero al pueblo de Marruecos. Todos los pueblos son respetables, pero en fin, me refiero al gobierno de Marruecos. Entonces, sus ambiciones sobre Sáhara, en fin, pueden expandirse, pues, ¿por qué no?, a las Canarias en un momento determinado. Hay intereses en la zona marítima de Canarias, en posibles riquezas submarinas. Y, ¿por qué no?, en el futuro, un Donald Trump de turno esté dispuesto a apoyar las ambiciones de Marruecos. Nos encontraríamos con que nuestros sistemas de armas no sería posible utilizarlos, porque sean neutralizados desde Estados Unidos, apretando un botón. Eso es muy serio. Entonces, es necesaria una defensa propia, sin un rearme, sin militarismo, pero que efectivamente por disuasión la defensa hay que mantenerla. Yo no propondría nunca el desmantelamiento de la industria de defensa, sería un disparate. No, nos anularían los misiles, Manuel. Sí, no, dice Manuel que nos anularían los misiles desde Estados Unidos, no, desde Rota y Morón. Efectivamente. Que tienen bases aquí en Sevilla y no tienen que disparar desde Florida, ¿no? Yo quería decir un par de cosas, ¿no? La primero, yo creo que en todo esto, me da lo mismo Groenlandia, que es el programa de hoy, es el tema de hoy, evidentemente, pero no es solo Groenlandia, es México la que está amenazada, es Panamá, es Canadá, es Colombia, en fin, esto es una locura, ¿no? Pero yo creo que no podemos caer en la simpleza de que todo esto obedece a que Trump está loco. Es decir, esto es más complejo. Es decir, aquí lo que hay es un sistema económico detrás. Aquí hay guerra comercial desde hace mucho tiempo. Con Trump, con Biden, con Obama y con Clinton. Y para atrás podemos seguir, ¿no? Y lo que está loco en este mundo es un sistema económico que en fin, no es sostenible. Por mucho que el capital, ¿no?, que es el que rige el mundo, es el sistema económico hegemónico, pues insista en que esto es sostenible infinitamente. Y no, es decir, los recursos de la Tierra son finitos y la Tierra, por la vía que van las cosas, pues no es sostenible, ¿no? Entonces, no es producto solo de un loco. El problema es que el loco viene a introducir la virulencia
y a introducir un ritmo que nadie se esperaba o que si se sospechaba no se podía pensar que se llegaba a tanto, ¿no? Dicen que la realidad supera la ficción, pero es que la ficción bebe del manantial de la realidad. Y entonces, evidentemente, estamos en unos momentos en que es difícil distinguir una cosa de la otra, ¿no? Es decir, en África, es decir, en el Sahel, hay un montón de conflictos. Somalia está en conflicto, Níger está en conflicto, es decir, hay un montón de países que están en conflicto, que es de donde vienen, por cierto, esa migración que tanto molesta a algunos que creen que es que vienen porque no tienen otra cosa que hacer. Vienen porque les están matando de hambre, les están matando en guerras, les están matando de miseria. ¿Y quién produce esa miseria? Pues potencias europeas como Francia. Pero es un terreno, el Sahel, donde se está dirimiendo una guerra comercial entre Estados Unidos y China particularmente. También Rusia, pero China particularmente, que se está a la chita callando, pues haciendo pues con mucho espacio de negocio, eso sí, sin insultar a nadie, sin empujar a nadie, sin amenazar a nadie, simplemente pues con maletas de dinero, pagando y comprando productos. El último golpe de Estado en Níger, el ejército en Níger ha cambiado de proveedor o ha cambiado de cliente, no sé cómo decirlo, ¿no? Francia se llevaba el uranio y el petróleo de Níger y ahora son los chinos los que han entrado, ¿no? Y en golpe de Estado militar y han cambiado de clientes. En fin, el mundo, los 5 continentes están llenos de estos conflictos. Y digo 5 porque Europa, desde que estalló la guerra en Ucrania, que además de lo que ya hemos dicho, no sé si Manuel estará de acuerdo conmigo en esto también, es decir, además de la amenaza de la OTAN a las puertas de Rusia en Ucrania, está un mercado por la energía, el gas licuado, particularmente, de ahí los reventones de los gasoductos Stream Nord 1 y 2, que es de 40.000 millones de euros al año y que la gran tajada se la ha llevado Estados Unidos. Entonces, no me extraña que cuando Trump se ve con Putin le diga, no, yo te voy a compensar con el 20% del territorio ucraniano. Y dice, sí, claro, estás pagando con una moneda que no es tuya. Tú te has quedado con el mercado de la energía, me han metido la OTAN hasta la frontera oeste de mi país y ahora me vienes y, bueno, me compensas con no sé qué terreno. Bueno, ya decide Putin, ¿no?, con qué se va a quedar. Esto es lo que hay en el planeta. Y es un problema de sistema económico, insisto, ¿no? Y lo que viene a plantear el presidente de Canadá, que ha hecho un discurso muy florido y muy aplaudido, que es verdad que es un discurso formalmente desde el punto de vista de la oratoria muy bueno, pero es un discurso de derechas, es un discurso liberal, puro y duro, donde lo que está diciendo es que va a bajar los impuestos de forma ostentosa para que la gente lo tenga en su bolsillo. ¿Os suena este mantra, no? Vamos a bajar los impuestos porque lo importante es que la gente lo tenga en su bolsillo. Otra cosa es cuando la gente vaya a pedir los servicios sociales necesarios para aquellos que, aunque les dejen en su bolsillo el IRPF, no llegan a fin de mes. Entonces, cuidado porque hay contenidos en el discurso del señor de Canadá que es tremendo, ¿no? Y por último, ¿qué debe hacer la UE? Lo primero, hacer dimitir a la señora von der Leyen. Es decir, porque la señora von der Leyen está diciendo exactamente lo mismo que venía diciendo con las amenazas de aranceles de Trump y luego fue a Escocia, a un campo de golf propiedad de Trump y no voy a decir ninguna grosería, pero vamos, se bajó los pantalones de forma descarada. Tragó con todo, tragó con el 15% de aranceles, ninguna respuesta. Eso sí, se pasó meses diciendo vamos a dar una respuesta contundente y proporcionada. Bueno, lo primero que tendría que hacer la señora von der Leyen es dimitir y las naciones, los estados, los gobiernos que componen la Unión Europea debieran de pedírselo, ¿no? Así como los aliados, pedirle al vasallo de Rutte que deje el cargo de secretario general porque es un sicario, no es un esbirro de Trump a todas luces y así pues difícilmente es salvable ninguna estructura, ni militar ni política. Nuria, Luis. Toca Nuria, ¿no? No sé si Nuria está aquí. Sí. Luis, empieza tú. Luis, Nuria. Empieza tú, Luis, venga. Déjame hacer un apunte, Luis, por favor, Claro. en el discurso del presidente de Canadá, independientemente de todo lo que se ha referido a la geopolítica, luego se ha referido a una ristra de cosas, como todo el tema transgénero, como todo este rollo y tal, que vamos, no venía a nada
y lo ha metido ahí con una, no sé por qué se empeñan en una manera de hacer que ha sido nefasta en Estados Unidos, en Europa, y que está anclando a la izquierda, yo qué sé, de una manera alucinante. Pero bueno, ahí voy. Luis, perdón, tenía que decirlo. Bien, pues exactamente igual que vamos a hablar, yo voy a utilizar vuestro método y en lugar de en preguntas voy a decir mi opinión. Mira, exactamente igual que ha habido un revisionismo, por ejemplo en España, conforme a la guerra civil, y ha habido historiadores desde el punto de vista de la filosofía y la historia que nos han contado otra historia, o sea, es la guerra civil de otra forma, o sea, tipo la guerra civil empezó en 1932, la empezó el PSOE, etcétera. Pues en Rusia ha habido exactamente lo mismo. Con varias figuras, pero Vladimir Soloviev, bueno, varios filósofos que han puesto filosóficamente en cuestión que la Segunda Guerra Mundial fuera como nos ha contado Occidente. En ningún caso de los nazis nos libró Estados Unidos, y señalan que Rusia ganó la Segunda Guerra Mundial y sin embargo en el reparto lo que perdió fue el reparto que se hizo en la Segunda Guerra Mundial. Y desde ese punto de vista, exactamente igual, clamaban por un Hitler tras el Pacto de Versalles, o sea, clamaban por un libertador que hiciera el factor de corrección injusto que había hecho Occidente, porque había sido muy injusto con Rusia tras el sacrificio de millones de recursos y soldados que había hecho la Segunda Guerra Mundial. Y este es, o quiere ser, o es la inspiración absoluta, que así lo ha dicho en todas las entrevistas, de Vladimir Putin. Pero yo veo algo, una cocina a ese impulso que ha tenido Vladimir Putin, no como algo aislado, sino que es, como se ha dicho aquí por parte de Manuel en su segunda intervención, que una especie de reparto del mundo, ¿vale? Yo me quedo con Ucrania, tú, todavía no hemos hablado de ello, pero esto mismo puede pasar en Taiwán, que también es la Groenlandia de Oriente, y como se ha dicho, lo que les interesa de Groenlandia es que es egoísmo cuartelero, pero es un reparto. ¿Por qué? Porque podemos, porque tenemos los medios, sobre todo militares, y porque el orden mundial nos da igual, la OTAN nos da igual, eso está obsoleto y ahora mismo es la ley del más fuerte. Pero hay un movimiento filosófico detrás que viene desde Rusia, el cuestionamiento absoluto de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, y esa idea de que quede abolido el unilateralismo frente al pactismo geopolítico. Y esto es lo que ahora mismo mueve a los tres grandes actores, China, Rusia y Putin. ¿Os imagináis que hubiera tierras raras en Murcia? Estaba yo diciendo antes. O sea, es que cuando te toca directamente se ve más heavy. O sea, bueno, pues realmente, pues, oye, necesitamos Murcia, necesitamos las Canarias. O sea, pero en ningún caso dice, bueno, os voy a dar una compensación, ¿no? Que las necesito y me las voy a llevar. Bueno, ese es el discurso de los abusones de toda la vida. Bueno, pues eso mismo es lo que un poco ha dicho Putin. Que sí, es cierto, hay un paralelismo con la crisis de los misiles, pero no ha habido ninguna negociación de nada, etcétera. Esto que decíamos que se había superado, que ya teníamos la ONU, la OTAN, teníamos instituciones de negociación entre países, eso para nada. Yo cojo y Ucrania me la quedo porque me viene bien y ya está. Igualmente, eso es lo que está pasando en Groenlandia. Dejarme que voy al chat y ahora te doy la palabra, Nuria, que tengo 3 preguntas concretas en el chat y no quiero que se nos pasen. Nos pregunta Xavier, bueno, nos pregunta primero Puri,
que está aquí, que ¿para qué quería Trump Groenlandia concretamente? Son preguntas para Manuel. Nos pregunta Xavier que si todo esto puede servir de una vez por todas para acelerar y profundizar en la verdadera unión política europea. Y luego Josep María Andreu, al que saludamos hoy, bienvenido, nos dice, el mundo está dividido en bandos, ¿cuál es el nuestro? ¿Estados Unidos es nuestro aliado natural? ¿Qué vamos a ir con Rusia, China o vamos de Quijote solos en este mundo? Hemos demostrado que no somos de fiar. Manuel, y luego le doy la palabra a Nuria. O si Nuria quiere añadir algo. Manuel. Sí. Sí. La primera pregunta era respecto a... La segunda pregunta era que ¿para qué quiere Trump Groenlandia concretamente? Bueno, Groenlandia, aparte de su importancia estratégica desde el punto de vista militar, porque está en el Ártico, en fin, tiene una importancia militar grande, pero también tiene una importancia grande desde el punto de vista del comentó Roberto, es decir, el control de la energía, de las fuentes de energía y de los materiales especiales para las nuevas tecnologías. Entonces, quiere Groenlandia no por capricho, es por lo que ha explicado perfectamente también Roberto, de que no se trata de que este tipo tan estrambótico se le haya ocurrido, ¿no? Es un interés objetivo de una gran potencia como Estados Unidos, el hegemónico. No ha existido nunca una potencia militar con esa capacidad de ataque y de destrucción como la que tiene Estados Unidos. Entonces tiene la fuerza bruta para poder decir, me quedo con esto, que es lo que está haciendo. Les interesa por las razones expuestas, por el control de las rutas comerciales, también porque está intentando controlar también el paso de Panamá, el canal de Panamá. Quiere decir, si controla el canal de Panamá, controla los accesos al Ártico, por tanto, puede estrangular el 80% del tráfico marítimo, pues bueno, también es una fuerza bestial. Es decir, el interés de Trump por Groenlandia es evidente, es un interés objetivo, no depende de que se le haya ocurrido a este señor. La segunda pregunta era lo de Europa, que si se podría ser una oportunidad para profundizar en la unión política de Europa. Sí, yo creo que eso es absolutamente necesario y que es la ocasión. Es decir, si es la ocasión, frente al peligro, la gente se une, si tienen intereses comunes, como es el caso de los países de la Unión Europea, miembros de la Unión Europea, lo que dice va a ser una fuerza de cohesión frente a los intereses dispersos que hay y en conflicto, porque a fin de cuentas también Europa es una potencia imperialista, es decir, entendiendo por imperialismo, pues el control mediante la fuerza económica o militar de determinados países para controlar sus riquezas. En fin, es un imperialismo de segundo orden frente al imperialismo de Estados Unidos. La Unión Europea, independientemente de la política imperialista que puedan seguir determinados países, como unidad política, pienso que debe avanzar en su unidad política porque solos, como bien dice uno de los que ha preguntado, no vamos a ninguna parte. Es decir, España Josep María Andreu, que es la siguiente pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Que si vamos como Quijotes o que dónde vamos? La Unión Europea no es ningún Quijote, es una potencia económica de primera magnitud. Es verdad que no tiene fuerza política porque su unidad no ha avanzado lo suficiente. Después, la Europa, las instituciones europeas actuales no son democráticas, son muy poco transparentes. El Parlamento Europeo no tiene ningún poder, prácticamente ninguno. Es decir, es una Comisión Europea que no está elegida por la ciudadanía europea, la que decide y toma decisiones, y el Banco Central Europeo, pues ya ni hablemos, ¿no? Son instituciones nada transparentes y nada democráticas. Entonces, la Unión Europea debe ser los pueblos de Europa que tomen realmente el control de las instituciones europeas. ¿Cómo hacer eso? Pues no soy político, no sé cómo se podría hacer eso, pero me parece evidente que los pueblos europeos o toman el control político de las instituciones europeas o esto no nos va a resultar
nada halagüeño lo que el futuro nos depare. Eso va a ser, vamos a caer a un lado o a otro. Va a ser muy difícil que Europa se mantenga no alineada como debería ser. Es un interés de los pueblos, pero quizá no de los estados. Es una actitud de no alineada frente a los tres bloques o frente a los dos bloques que se van a jugar, China, Rusia y Estados Unidos. Habrá que negociar con unos y con otros, pero manteniendo el máximo de independencia posible. No sé si esto responde. Sí, Nuria, te voy a dar la última palabra antes del cierre, porque eres mi tocaya y porque te he enchufado. Venga. A ver, una cosita simplemente quería comentar. Este afán colonialista que tiene Estados Unidos, porque podríamos decir que es una especie de afán colonialista, no es algo nuevo, es algo que, bueno, existe desde años A y siglos A. Estamos en el siglo XXI y en el siglo recordemos el famoso colonialismo económico sobre parte de Latinoamérica. Estados Unidos, donde ve que hay algún motivo que les pueda llegar a impulsar a ser más grandes económicamente, más grandes estratégicamente para conseguir los demás, ahí va a estar. Groenlandia, cuestión estratégica, militarmente hablando, cuestión económica, Sudamérica, riquezas naturales. Y lo único, y da igual el presidente que haya habido, tanto da el presidente, todos han tenido como nexo común el poner por encima de todo los intereses propios al resto de la humanidad, por mucho que hayan intentado enarbolar la bandera de la libertad, etcétera, etcétera. Tengo otras preguntas aquí antes de irnos, que dice, bueno, Puri, te da las gracias, Manuel, por la explicación. Y aquí hay dos preguntas, una de Xavier que dice, ¿esta política norteamericana es solo de Trump o es simplemente política de Estado de Estados Unidos, sea quien sea el presidente? Y luego nuestra compañera Iria dice, llevarse bien con los vecinos está bien, pero dejar que te digan lo que tienes que hacer en tu territorio, pues no me parece lo ideal. Y Josep María nos dice que Inglaterra comen aparte. Y además dice que Europa se ha construido en base de siglos de colonialismo, ahora tampoco nos hagamos los sorprendidos, los intereses de Francia y Alemania son contrapuestos, vamos mal de inicio. Quiero que me hagáis una valoración final porque ya se nos ha pasado el rato. De hecho, se nos ha pasado más rato del rato. Así que está claro que invitaremos a Manuel otro día y hablaremos de más cosas, pero hoy se nos ha pasado el rato. Así que le voy a dar la palabra a Roberto, a Luis, para terminar y luego, por supuesto, a Manuel para que nos haga su valoración final y ya está. Así que, Roberto, tuya es la palabra. Bueno, pues mi valoración final creo que ha quedado en las exposiciones que se han hecho y las preguntas que hace Josep de alguna manera están contestadas. Efectivamente, Europa hay potencias coloniales. Nosotros mismos en los siglos correspondientes, cuando España era un imperio, fuimos coloniales y fuimos igual de depredadores que lo está pretendiendo ser ahora Estados Unidos. Es decir, que nosotros, igual que Estados Unidos se pretende llevar el petróleo de Venezuela, nosotros nos llevamos el oro y la plata de Perú y de México y de todos los países donde pusimos las espadas. Es decir, efectivamente, este es un problema de todas las administraciones estadounidenses. No es Trump viene a poner su forma de hacer. Es decir, esto es como si comparamos a Bismarck y a Hitler, ¿no? Pues sí, pues eran alemanes, eran imperialistas, pero uno era un criminal de masas y el otro pues era un dirigente imperialista, colonialista, llámeselo como se quiera, pero claro, la diferencia es esa, ¿no? Mi conclusión es que el capital, los imperios nacionales siempre obedecen a las necesidades de sus capitales nacionales, ¿no? Sus capitalismos, no de la capital, no hablo de Madrid ni de Roma, hablo del capital financiero particularmente. Y el refugio o la salida, mejor dicho, del capital cuando no ve salida es el fascismo. Deberíamos de haber aprendido esta lección en el siglo XX, parece que no la hemos aprendido y estamos en riesgo de volver a clase a repetirla.
Luis. Bien, pues Manuel, Nuria, Roberto, hay otra forma de verlo. La culpa la tiene la Academia Sueca. Por eso el mundo está como está. Si le hubieran dado el premio Nobel, esto estaría solucionado. Pero España va a salvar el mundo. Le vamos a dar el príncipe de Asturias y todo arreglado. Eso es todo. Manuel, para terminar, haznos un pequeño tip. Sí, yo creo que lo ha dejado muy claro Roberto, ¿eh? Es decir, es un problema del imperialismo como última fase del capitalismo y se vuelve agresivo de una forma extrema, lo que está pasando. Y nos lleva al Aquí hay una opinión final sobre el capitalismo y el colonialismo que estoy hablando. Sobre el colonialismo te doy la palabra otra vez, Manuel Padrino, que es que dice Xavi que no está de acuerdo con la opinión del colonialismo y de Roberto, y muy especialmente con el colonialismo español en América, pero eso lo hablaremos otro día. Sí, de eso hablaremos otro día. Manuel, para cerrar, ¿nos quieres dar algún cierre final para que la gente entienda y sepa cada vez que escuche en qué momento estamos y qué nos estamos jugando en este tablero en el que parece que no pintamos nada, pero por lo menos para entender? Pues el orden internacional que conocíamos se ha hundido y hay una incertidumbre enorme de qué es lo que va a ocurrir. Es decir, yo lo resumiría con la palabra incertidumbre. No veo otra respuesta. ¿Pero podría ser una oportunidad para mejorar? ¿Podría ser? Sí, los momentos de crisis ofrecen oportunidades. En este caso sería la oportunidad de que los pueblos de Europa despertemos y empujemos a nuestros gobiernos a un proceso de transformación de las instituciones europeas para que sean más democráticas y tengamos unas instituciones, es decir, un parlamento que realmente represente los intereses populares y no los de los lobbies que merodean en Bruselas. Pues muchísimas gracias, Manuel, y como siempre muchas gracias, Luis, muchas gracias, Nuria, muchas gracias, Roberto, muchas gracias a toda la audiencia que nos está viendo y participando. Oye, no dejes de suscribiros a nuestro canal de YouTube para no dejar de ver ninguno de los vídeos que subimos. Ha sido una tertulia de lo más interesante como siempre, la semana que viene más, así que sin más. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from